Hola, en el momento que nos esté viendo, desde donde nos esté viendo. Este Rumbo Geopolítico, el programa especializado en geopolítica que se produce en Buena Radio, la radio de mejor calidad, que aquí solo son aceptados productos de calidad con expertos nada más. Aquí tenemos a William Willamo. ¿Cómo usted está? Buenas tardes, muy trago, bien, gracias a Dios. Hoy el tema es... suscríbase y active la campanita que viene una producción muy fuerte. William, Claro. ¿cayó Siria? William, ¿qué tú piensas? Porque yo creo, mira, no es verdad lo que vimos. Algo inesperado, pero pasó. Sí, inesperado para nosotros. Exacto. Pero no es verdad. Las potencias son como los políticos. Conversan entre ellos, pactan entre ellos. Esto lo sabía Rusia, lo sabía Irán, lo sabía Hezbollah. Porque no es verdad que tú vas a preparar todo eso y la inteligencia va a fallar. No es verdad. Sobre todo en un terreno que tú tienes localizado, tú tienes un mapa de enemigo, por muy complejo que sea. Exacto. Entonces, esta historia de que uno rebelde, de que de pronto tomaron el control, esta historia, ellos que se la crean, yo no me la creo. Y en 13 días tomar. Y en 13 días movilizaron drones, tanques, de todo. Y Rusia no hizo nada. Irán no movió un dedo. No que un barco que iba y regresó, no que unos aviones, pero se enteraron de que Israel los iba a tumbar. Mentira, mentira. Y un día sabremos los pactos que se hicieron. Porque ahora dicen que Assad se había acercado a algunas monarquías del Golfo y se había alejado ya de Irán, que Irán no estaba contento. Tú o eres mío o no eres mío. Tú no puedes estar coqueteando con todo el mundo. Que lo hayan tumbado en 13 días y que los ejércitos no hayan prácticamente tirado un tiro. ¿Y a quién le vamos a creer? Que Alepo se haya rendido, que Homs se haya rendido, que hayan entrado en Damasco sin tirar un tiro. ¿Qué tú crees de eso, William? Bueno, tu conjetura habría que esperar, porque todavía creo que es muy extemporáneo emitir quizá algunas opiniones en términos de tanto de organización de ese ataque como de su resultado. Pero hay que tomar en cuenta algo, que independientemente de eso que tú señalas, que hay que tenerlo en un ladito ahí, en espera de que pueda desenlazarse más informaciones internas, se puedan declasificar informaciones, pero recuerda que Siria viene siendo atacada desde hace 13 años. Claro. A Siria le montaron la misma guerra que le montaron a Rusia en Ucrania, porque hay que recordar que era un ajedrez que venía tejiendo Estados Unidos y la OTAN para hacerse del control del Medio Oriente. Ya ellos tenían a Erdogan en Turquía como un aliado que había ingresado a la OTAN, aunque con alguna molestia porque no tanto hacía la Unión Europea. Pero hay que remontarse a muchos años atrás, incluso hasta el 2003, 2004, porque hay algo que resulta paradójico, si no es menos cierto lo que tú señalas, pero hay algo que resulta paradójico y es la posición de Occidente respecto a quien pasa a ocupar el gobierno de Siria en sustitución de Bashar al-Assad. Extraño. Para mí no es extraño. No. Pero para muchos en el mundo que siempre le venden una noticia enlatada y la digieren, quizás sea extraño. Pero no. Porque ¿quién es Al-Golani? Al-Golani viene del grupo terrorista Al-Qaeda. Al-Golani viene con ese grupo terrorista que Occidente le forma
Claro, Ahí, después de la invasión a Irak, acaban con Libia. El próximo paso era acabar con Siria claro, y luego ir a acabar con Irán. claro, Porque eso es lo que hace la OTAN y Estados Unidos. claro. Acabar con los países que no son de sus afectos o que no se le arrodillan. Entonces, en ese caso, eh, él vino a ocupar, hasta lo presentaron ayer al Golani, lo presentaron como el primer Sí, ministro el héroe ya, el de héroe. Siria. Pero, Un tipo que es catalogado como terrorista. no solo eso, sino que al Golani en el 2003 enfrenta a Estados Unidos y a la OTAN en Irak. Y luego de la ocupación, él continúa la lucha y continúa organizando emboscadas en contra de, En Irak, en qué contexto? ¿En la en- batalla de Fallujah y eso? sí, o sea, él comienza al Golani a desarrollar acciones y a hacer emboscadas en contra del ejército Sí, de Estados Unidos. porque Entonces, En Irak, y hay que decirlo, y perdona que te interrumpa, en Irak, cuando llega Bush y dice, hemos prevalecido, ahí es que comienza la guerra. Después de eso, le matan a los norteamericanos 4.000 soldados, no tumbar a Saddam fue facilito, pero después viene la batalla de Fallujah, por ejemplo, que tuvieron que arrasar Fallujah, sí, y batalla con un montón de grupos que se armaron, incluso Al Qaeda era fuerte. pero que lo más interesante ahí, el caso de este personaje, que ahora lo llaman liberal. Increíble. Ante todos esos atentados en contra de Estados Unidos lo declara uno de los terroristas más buscados y ofrece 10 millones de dólares por su captura. Luego aumentan la oferta de recompensa a 20 millones de dólares. Quien asesine o le dé una pista a Estados Unidos de dónde está el Golani. Sin embargo, hoy día, ¿pero qué había pasado? En la invasión a Siria, como él tenía un grupo importante, porque él de Al Qaeda, él pasa, en ese caso, a formar parte de Al-Nusra, que era la representación política de Al Qaeda. De Al Qaeda, claro. Una cosa increíble. Esto es increíble. Pero ¿qué pasa? Al-Golani se sitúa y logra ocupar una gran parte liberada en el norte de Siria. Entonces, como tiene una gran frontera con Irak. Sí, entonces, como tiene una gran cantidad de combatientes, entonces Occidente viene y después que lo acusa de terrorista, entonces trata de limpiarlo a partir del 2016. Está quedando muy mal Occidente limpiando al A partir hombre. del 2016. Pero, no hay forma de limpiarlo. Pero otra cosa, ellos hacen una que otra escaramuza contra el gobierno sirio, que ahí viene lo mismo que tú señalas. ¿Por qué están desprevenidos ahora? Sin embargo, pasa algo extraño en ese proceso de 2016 al 2020, y es que los terroristas que hieren los soldados de Siria son llevados a los hospitales de Israel a curarse. Oye. A los hospitales de Israel son llevados los terroristas a curarse de la herida que le causaba el ejército sirio. Oye. Después, ellos, al ver la fortaleza y la valentía del Golani. Sí, entonces, no se lo puede quitar. Exacto, entonces Occidente decide volver a padrinar esos grupos terroristas, pero ya Estados Unidos estaba posicionado en una ciudad que tenía pozos petroleros y estaba estallando pozos petroleros, que es una cosa que uno dice, pero bueno, ¿cómo un país va y se sitúa a la mala en un pueblo de otro país? Y igual, dice, y nadie protesta, igual que Erdogan. Sí, por eso ahora los israelitas dijeron, espérate, ocupamos las alturas del Golán. Pero ellos cogen en el 2021 y le dan un espacio hacia una entrevista con Al Jazeera. Ahí empieza a salir la figura, ahí es que ellos empiezan a vender al Golani. Y luego de la invasión a Rusia, de llevarle la guerra a Rusia, que Rusia entra a Ucrania, entonces ellos le permiten una entrevista
creo que era John Smith, periodista de Estados Unidos, en una cadena estadounidense. Oye, eso. Y ahí el Golani dice que él no es una amenaza para Occidente, que hay que derrocar a Bashar al-Assad. Pero le llamaban dictador porque tenía 20 años en el poder. Claro. A diferencia de la dictadura de Arabia Saudita, que tiene 48 años en el poder. Pero no, eso no es dictadura. Eso no es dictadura. De manera, sí, no le llaman dictadura a eso. O sea, ellos tienen dictadores preferidos y dictadores malvados. Sí, sí. Y aquel que no se le arrodilla o le representa sus intereses es un dictador malvado que hay que derrocar, y eso es lo que venden. Y a mí me llama la atención porque se habla de los grupos proxies, de los proxies, de que Irán mantiene proxies y que Hezbollah es un proxy y que todos son proxies y proxies y proxies. Sí, pero ¿y estos grupos son proxies de Occidente? Son proxies igual. O igual entonces que lo del PKK. Claro. Que Turquía con ese grupo tiene posiciones políticas encontradas y también los ataca en el norte de Siria. Y también los tiene un ataca papel y los importante kurdos, ahora. no, hay que ver ahora, porque los que tienen presos a un montón de militantes del ISIS en Siria son los kurdos. Yo hago videos en mi casa porque para uno decir cosas también me llega la musa. Yo estoy seguro que la guerra comienza ahora. En Siria la guerra no ha terminado. Por los diferentes grupos que hay. Claro. No, y porque tú no puedes, que el cuento del alacrán. Y ya lo vimos en Libia. Lo que estamos viendo hoy, lo vimos en Irak. ¿Te acuerdas? La estatua de Saddam Hussein cayendo. Y la euforia. Y después lo de Libia. En Libia vimos como ultrajaron a Muammar el-Gaddafi. ¿Quién es? Un grupo. Y entonces te ponen ahora una hilera de sirios regresando. Mentira es que a estos yihadistas los cristianos le caen bien. Eso es mentira. No, es una forma de crear un teatro que no es. Pero sí, volviendo un poquito atrás, en lo que tú señalabas de inicio, es extraño cómo ellos se habla de la traición de la oficialidad siria. Eso es un escenario que se ha estado analizando mucho y algunos incluso han presentado algunos niveles de evidencia, porque cuando ellos atacan Alepo, la provincia de Alepo, que es la segunda capital, vamos a decir, la segunda provincia de importancia de Siria. Cuando atacan Alepo, la respuesta defensiva fue muy suave. Y entonces ellos se repliegan. Se habla de que Bashar al-Assad acudió tanto a la ayuda pero ya tenía alguna diferencia con Irán. Eso me huele a pacto. Pero igual con Rusia, pero también... Eso me huele a pacto, Pasaba algo extraño, pero tú verás donde se dio algo extraño también en la invasión. Y es que la milicia terrorista que atacan con apoyo de Occidente a Siria, ellos atacan a Alepo. Pero luego, en vez de seguir a la ciudad de Homs, que es la tercera ciudad en importancia, ellos marchan hacia Damasco, la capital de Siria. Y como que dividen, pero es extraño, porque tampoco encontraron resistencia en su entorno. No, es que eso había un pacto. O sea, hay algunos incluso mencionan en el último encuentro que se dio en Doha, pero todavía habría, a mi entender, creo que hay que esperar más información al respecto, porque el asunto ahora es más complejo que cuando la guerra inicia, se la crean hace 13 años. Los ministros de Assad no han sido perseguidos. Los ministros de Assad no han sido perseguidos y Assad se fue. O sea, a nadie se le ocurrió lo que pasó en Libia. Cerrarle el paso al dictador. Sí, exacto. No, pero que se da un fenómeno extraño a eso que tú señalas. Se da un fenómeno extraño. ¿Y cuál es? El ISIS, cuando ellos inician la guerra hace 13 años en Siria, cuando ellos agarraban un oficial,
o al que ellos decían un delator, lo degollaban públicamente. Lo degollaban públicamente. Por eso le llamaban terroristas a estos anticos que ahora le llaman patriotas. Que en ese tiempo degollaban a la gente. Lo degollaban. Hacían videos. Y lo filmaban. Degollando y lo filmaban. Entonces, ¿cómo es posible que a generales que dirigieron zonas de guerra ahora mismo estén saludando? No, y van a pactar, van a pactar. Óyeme, ahí, mira, mira. ¿Verdad que sí? Pero también ahí ahora se está derivando. Hay que ver la secuela de esa situación, la que genera. El petróleo acaba de subir $2, pero como tú señalabas perfectamente hace un momento, comienza el deshuese interno. Mira. Y comienzan a manifestarte los intereses, porque te voy a señalar 3 casos fundamentales que ya se están dando. Erdogan habla de una zona de distensión. Ellos se están repartiendo Siria. Sí, ellos se están repartiendo, sí. Pero Siria es un territorio ficticio también, que cuando la desintegración del Imperio Otomano, las potencias lo crearon. Porque ahora Siria nunca existió. Ahora Erdogan quiere su escenario para acabar con los kurdos. Claro. Y el PKK, que es su partido legal, que representa a los kurdos. Entonces, ya... Que tienen territorio en Irak también. Ese es un escenario. Irán retira toda su milicia que tenía por un acuerdo en apoyo a Bashar al-Assad, como tenía Rusia. Se retiraron todos. Sí. Eso fue un pacto. Entonces, Erdogan pone su ficha en la mesa, pero todavía nadie le ha aprobado eso a Erdogan. Pero al mismo tiempo, Israel, los santicos de Israel, o a quienes nos venden como santicos, ya Israel llevó una fuerza militar a los Altos del Golán. O sea, ya Israel, que tiene frontera que ya se había robado. Y eso es bastante cerca de Damasco. Ahora Israel penetra más allá y dice que tiene que crear una zona de detención para no ser atacado. Pero ellos celebraron la caída de Bashar al-Assad. ¿Pero atacado por quién? ¿O no? Que ellos celebraron la caída de Bashar al-Assad, entonces ¿por qué se van a sentir atacados? ¿Por qué se van a sentir atacados por quién? Van a justificar para robarle tierra de Siria ahora. En ese mal revuelto van a pecar con eso. El tercer elemento que te quiero señalar es von der Leyen. Ursula von der Leyen sale diciendo que ha triunfado la libertad porque se salió de un dictador. Oye eso. Oigan esto, cuánta hipocresía. Se ha salido un dictador, pero Inglaterra y Alemania ya, y entonces ellos dicen, si esperamos que respeten los derechos humanos, cosa que no se hacía, pero si tú dices que se ha recobrado la libertad, no puede hacer llamado que se respeten los derechos humanos. Hay una contradicción en una sola completo, pero mira, pero otra cosa, discúlpame, otra cosa, para terminar ahí, con esos 3 elementos que te estoy señalando, o describiendo ahí, ellos dicen que se respetan los derechos humanos y nosotros queremos participar en la reconstrucción. O sea, queremos participar, no es por ayudar a Siria, no, es ver qué sacan de ahí. Porque es que ese es, porque es que William, el tema no es ni de apoderarse del país. Sí. El tema es de llegar a los territorios, repartirse los recursos, robar lo que se pueda, robar, y me voy cuando me tenga que ir. La desestabilización es el arte, o sea, entonces, claro. esto a mí me huele, mira, me huele a pacto. Yo recuerdo cuando triunfa Fidel Castro, hay uno de los, no me acuerdo cuál era su apellido ahora, que se fue para Camagüey y se declaró casi el cacique de Camagüey. ¿Cómo se llamaba él? No recuerdo ahora. Estuvo preso 20 años, lo metieron preso 20 años. Camilo fue a destituirlo, Camilo Cienfuegos. Y a regreso es que se pierde el avión de Camilo. Ese señor creía que Camagüey era de él prácticamente. Ahora ya se está hablando que en Alepo
el comandante que se quedó en Alepo, porque es que son yihadistas. Sí, O sea, ellos en lo que creen es en la Sharia. sí. Ellos no creen en el Estado laico. Eso es cuento. Por eso van a hacer los choques. Eso es cuento. Yo estoy Ya ellos están diciendo, poniendo un plan para que por lo menos en Alepo, que es una ciudad, hay que entender qué cosa es Alepo, es una ciudad inmensa. Claro, tiene más de 3 Inmensa, millones de con un habitantes, montón de barrios. 3 millones de habitantes, claro. Para que ahí se... Y entonces, la pregunta es la creación de un Estado Islámico hasta con Sharia? Ahí va a pasar lo mismo que en Libia. Todos esos grupos, cada Sí, uno... porque al final, ¿en se qué va a quedó hacer- Libia? Se partieron en Libia. Estados Unidos, la OTAN, le crean el problema a Libia, invaden Libia, asesinan a Muammar Gaddafi, llegó la libertad porque tomamos un dictador. Sí. Y lo que hicieron fue empeorar el país. Empeorar el país que se iba manejando con su alta y su baja. Su parte No, positiva. era el país de mejor... Sí. Entonces, lo que hicieron fue destruir ese país. Lo que hicieron fue crear un desgobierno, porque entonces el país se dividió en 4 fuerzas. Porque Muammar Gaddafi convivía con la llamada 13 tribu. Claro. Pero entre un general que se hizo de una zona de poder y que fue dejado tranquilo porque logró patar y decir, bueno, El que venía de allá de Benghazi. no lo voy a, si venga así, no lo voy a combatir, pero... Y ellos dejaron a Libia dividido en 4 pedazos. En 4 pedazos que luchan entre ellos. Entre ellos luchan, pero ellos llevan un proceso como de acuerdo soterrado, porque están previendo incluso en un futuro no muy lejano elecciones y cosas de la vida. Un hijo de Gaddafi. El hijo de Gaddafi es el que viene, pero... El hijo del dictador que ellos tumbaron es el que el pueblo prefiere. Pero lo curioso a esto... Es increíble. Lo curioso a esto es que ese proceso, quien lo está amarrando, son los rusos. Los rusos, ahí hay grupos apoyados por los rusos, otros apoyados por Erdogan. Por Erdogan. Sí. Y los chinos están metidos en eso también. O sea, al final el petróleo se lo repartieron las potencias, incluso que se retiraron. Sí. Pero a mí esto de Libia, yo creo que hay un reorden. Sí. Pero Libia me preocupa más porque está muy cerca de Turquía. Libia, y hay que entender que está Israel, Jordania abajo, Jordania, sí. Israel, Líbano, Irak y Siria. Siria está pegado a Turquía. Sí, claro, esa es frontera con Turquía. Entonces, Sí. si Siria se desestabiliza, porque este señor es el líder de un grupo, de una facción, ya hay un video por ahí, repartiendo armas a los jóvenes. Esto es armas para todo el mundo. ¿Qué es lo que tú quieres? Un AK, ¿qué es lo que tú quieres? Un M16. Sí, pero ese no me gusta, ese está gastadito. Dame el de atrás. Y dame una UCI, dame un RPG y dame... Así que está. Esto está así ahora. Pero cada uno se está pertrechando y está agrupando gran cantidad de armamento porque saben lo que se viene más adelante. Bueno. O sea, ahí quedará Estados Unidos con la provincia que tiene ocupada. Rusia quedará con su base naval hasta tanto se maneje, aunque ellos no han tomado, a pesar de que Rusia participó activamente en la defensa de Bashar al-Assad por 8 años y fue el que evitó la caída de Bashar al-Assad. Pero ellos como que eso también por ahora ellos no atacan. Llevan 2 días, llevan 2 días nada más. Pero también no atacan la base rusa, porque es que ahí hay unos barcos acorazados ahí, que ellos saben que estos misiles nuevos ahora que tiene Rusia se lo mete. Rusia se lo mete. Claro, entonces hay ahí como una especie de distensión entre ellos. Pero habrá un momento en que la repartición del poder, si no se hace equitativa o en base a los intereses de cada grupo, obviamente de que eso va a generar que el conflicto se renueve. Yo apuesto a que ellos se van a matar entre ellos. Y se van a matar hasta más dentro de una ciudad.
Sí. Tú te quedas con el barrio no sé qué, yo me quedo con el barrio no sé cuánto. Es la idiosincrasia. Pero que vuelvo y te grupos. señalo, Israel celebra la caída de Bashar al-Assad, pero después enfila con una columna militar a la frontera. Vamos a aprovechar la frontera hasta aquí, vamos a ponerla hasta allá. Y dice que es para proteger su soberanía. Pero, ¿de quién? Ahora, es que ellos saben que hay grupos ahí, de esos 4 o 5 que interactúan ahí, hay grupos que los adversan. Entonces, eso que usted está diciendo, la posibilidad de entonces una guerra civil interna entre ellos. No, y el cacicajismo, esa consecuencia. Mira, el ser humano es complicado. El ser humano, desde que alguien surge líder, Sí. inmediatamente surgen los que quieren suplantar al líder. Esa es la naturaleza del poder. Entonces este hombre es apoyado por Occidente, pero cuando tú vas a ver, Eso es lo que te iba a lo decir. mata el propio Occidente, Claro. o el propio Occidente lo saca. Ya tú me fuiste de utilidad, que fue lo que hicieron con Osama. Aunque yo soy de los que creo, y lo creo realmente, que Osama está vivo. Pero cuando uno se pone a ver la historia de Occidente, te das cuenta de que Occidente fabrica sus yihadistas, los entrena. Después esos yihadistas te vienen en contra. Pero ahora ha sucedido lo curioso. Sacan la bandera de la lucha contra el terrorismo. O sea, lucha con los mismos terroristas que ellos Contra crearon. los mismos terroristas que ellos crearon, pero ahora están limpiando al propio terrorista. Exacto, por quien daban 10 millones de dólares por su captura inicialmente. Yo soy... Luego la apuesta la subieron a 20 millones. Ahora para ellos es un tocamos el otro día el tema del descrédito de Occidente. Occidente está desacreditado totalmente. Obviamente, totalmente. porque es que los pasos que se han estado dando, el mundo ha ido despertando y viendo la realidad como es. Porque así como está en Siria, ellos están montando la guerra en Georgia. Claro. La están montando. Y hasta en Abjasia. Que déjame decirte una cosa, después de Ucrania, si fracasaba Ucrania, la guerra era en Serbia que la estaban preparando. En Serbia. En Serbia. Pero como se dan las elecciones en Georgia y gana un candidato que se opone a entrar a la OTAN y a la Unión Europea, entonces yo ven eso como caldo de cultivo. Sí, porque la contradicción siempre es sí, los europeístas exacto, contra que la influencia rusa. Exactamente. Lo que ¿Tú crees ¿Qué tú crees que va a pasar en Georgia? En Georgia, bueno, dada la experiencia de lo que pasó en Ucrania, independientemente de que el Congreso ya votó por nuevas elecciones, pero creo que el caso es diferente. Lo que puede haber es... El caso es diferente. Lo que pasó en Yugoslavia, porque ya ellos están claros de lo que se pasó. partan en dos. De lo que pasó en Ucrania. No, que se genere el conflicto interno. Lo único que Georgia no es tan grande para ellos desbaratarlo en 20 pedazos, como hicieron con Bosnia, Herzegovina. Sí, pero Georgia tiene dos repúblicas. Lo que pasa es que ya yo todo esto lo veo, miren, y ya estamos metidos en Europa. Miren, en Europa o en la frontera de Europa. Sí, la frontera de Europa, claro. Ya yo estoy, William, que yo leo Twitter, ahora estoy en la nueva red Blue Sky, ¿sí? Porque el algoritmo de Twitter está chueco. Twitter es de Elon Musk y ahí nos engañan y nos ponen la matriz de opinión que ellos quieren que nosotros más veamos. Claro. Hay que ir a otra red, hay que diversificarse porque sí. Ya yo estoy tan incrédulo. O sea, yo te contaba en el caso de Siria, para ir hacia atrás, un momentico. En el caso de Siria, están sacando ahora una foto de una niña que estaba presa. La pregunta, lo que no te dicen es por qué la niña estaba presa. Sí. O sea, Occidente te fabrica, y eso no es ni costoso tan siquiera. Pero yo preguntaría, una menor que estaba presa. Una menor, 16 años. Pero es que no sé hasta dónde pueden tener moral para hablar de eso, porque Estados Unidos
es el único país donde se condenan menores a Sí, muerte. sí, pero... El único país Sí. y que tiene miles de menores en la cárcel. O sea, Sí, pero no hay mira, moral, no creo que haya como moral esto es para un eso. programa... Esos son, ellos van a crear decenas de casos y gente que hasta Sí, le van a- gente que le van- uno llorando, que está No, hablando lo- con la familia lo y van- lo te van a- inundan de que No, testimonio que te lo de los van a- presos de te lo las van a cárceles. maquillar, te lo van a maquillar como en Hollywood, te lo van a maquillar como persona. Oye, hay como un persona, filme. a un joven te lo vuelve un anciano y te dicen, miren cómo está del maltrato. Tú me No, pero decías ya- el otro ya día que no sacaron- citara. escúchame, ya sacaron del caso de Venezuela, que ellos publicaron videos de que donde la policía venezolana estaba maltratando a la población y se descubrió que eran unos videos de hace como 10 años por la ropa, la marca de los vehículos. Yo te quería decir, Que se este estaban ahí. tema de la presunta niña me llevó a ver el caso y yo llamo a todo el mundo que esté viendo este programa a dudar. No es lo Dudar. fácil. Todo lo que Lo ustedes fácil, vean, no lo compartan. No, es que eso. Duden. Porque cuando Irak salió una muchacha que le llevaron hasta la ONU, Sí, exacto, sí. diciendo, contando los testimonios que ella era enfermera, como lo del ejército malvado iraquí en Kuwait sacaba de las incubadoras para pasar frío a los menores. O sea, algo que era atroz, que ni Hitler. No, pero Ni Hitler. otra cosa. Y al final era la hija de un embajador, o sea, era todo teatro, pero gracias a ese testimonio No, pero otra cosa. que lo llevaron hasta la ONU, gracias a eso se invadió Irak. No, pero que ellos pueden presentar 200 casos. 200 pueden presentar. Pero ellos han asesinado 380,000 personas ahí. Más de 300. Tú dices en Irak. En Siria, más de 350,000 civiles en la guerra que ellos le llevaron a ese país, porque ese país no tenía problema interno. Más de 385,000 personas asesinadas y me van a presentar ahora de que una gente maltratada. Eso se llama, queridos amigos, el relato. Y ahí es donde nosotros, y yo creo que por lo menos uno de mis objetivos de hacer este programa, llamar a la conciencia de la duda y podernos defender de toda esta andanada. No que los rebeldes no son rebeldes, son terroristas. Claro. Que de pronto tú lo llamaste, tú le dijiste, atiéndeme, no robe más. Sí, pero yo tengo que vivir, pero no robe más. Tú has matado 15, atiéndeme un momento, habla conmigo. Por la denuncia permanente. Habla conmigo, yo te voy a poner, ¿qué es lo que tú quieres? No, lo que quiero es, yo te voy a poner ya a partir de hoy, tú eres mío. La denuncia permanente, Bachar al-Assad, de que Estados Unidos estaba sacando millones de toneladas y millones de barriles de petróleo diarios. Y nadie protesta. Y que estaba traficando y que se estaba robando el petróleo. No que nadie protesta, que eso era lo que le molestaba. Entonces, hay que salir de quien no se deja robar. Que esa es la política actual de Occidente. Y total. Salir de quien no se deja robar, una cosa insólita. Y total, miren. Insólita. Miren, ustedes se acuerdan de la primavera árabe. Estábamos en Georgia y bajamos otra vez. Ustedes se acuerdan de la primavera, pero estamos en el área. Ustedes se acuerdan de la primavera árabe. ¿Qué pasó? Ustedes se acuerdan aquellas escenas maravillosas de Egipto. Aquella plaza repleta de gente porque estaban saliendo del dictador. Un hombre que va, ¿cómo era que se llamaba él? Se me va el nombre. De Egipto. Egipto. Sí, Mubarak. Hosni Mubarak. Sí. Que es quien reemplaza al que asesinan. Sí, a Anwar Sadat. A Anwar el-Sadat. Incluso, luego intentaron darle un golpe de Estado, Estados Unidos, a Mubarak. Intentó darle un golpe de Estado. Por eso es que Mubarak. Sí, pero Mubarak. Ahora, Estados Unidos ayudaba con 3,000 millones a Mubarak. Y un buen día aparece una vaina que se llama la primavera árabe. Sí. Viene Estados Unidos, se planta, dice, vamos a quitar a este tipo que ya hiede. Exacto. Y la gente, ay, nos fuimos del dictador. ¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, llegó la democracia a Egipto y lo gana uno de los hermanos musulmanes. Pero que ¿Y qué es lo que hacen? Cogen preso, tumban al hermano musulmán y ahora se ha puesto uno que es un Mubarak, segunda temporada, que lleva no sé cuántos años sin elecciones, o sea, nada cambió en Egipto. Pero el caso de, todo es una hipocresía y Egipto sigue recibiendo los 3.000 millones. De Mubarak, que ellos intentan derrocarlo, los 3.000 millones que tú señalas se le daban, no era por ayudar a Egipto, era para evitar que Egipto, como apoyaba inicialmente a los palestinos, porque mantuviera el conflicto con Israel. Porque hay que entender que Egipto había ciertas inquietudes, pero al mismo tiempo, para que Egipto evitara que por su frontera pasaran armas para el grupo Hamas y hasta para Hezbollah. Hay una guerra olvidada que fue claro. como Egipto recuperó el canal de Suez. Eso es una guerra olvidada, que nadie se acuerda de que Egipto hizo una guerra y saca a las potencias del canal de Suez. Hay que recordarlo. Y a ese lo asesinan. Sí, exacto. Y viene entonces toda esta historia. Aunque la muerte de Anwar Sadat viene por la firma de Camp David. No. Claro, la firma de Camp David. Pero el anterior, ¿cómo se llamaba el anterior? Se asume que traicionó. Que fue el gran liberador de sí. Entonces, sí. Él lo traiciona, pero porque ya había un antecedente, hay otro presidente. La próxima vez me gustaría que cogiéramos incluso un segmento para contar la historia de un país. Es importante que la gente entienda que si tú no conoces de historia, la historia, tú no vas a poder sacar conclusiones, que es lo que pasa ahora con Georgia. Georgia tiene, y volvimos para arriba, Georgia tiene 2 provincias. Georgia hace frontera con Rusia. Entonces, hay provincias, está Abjasia y Osetia del Sur, o del Norte. 2 provincias que están dentro de Georgia, que son prorrusas. Entonces, cuando Georgia, que fue gobernada por Shevardnadze, que fue el último canciller soviético, cuando Georgia llevaba una tendencia pro-europeísta, contrario a los rusos. Cuando esa gente se pelean con los rusos vienen, invaden Georgia, se apoderan de esas 2 provincias donde estaban los rusos, y a partir de ahí nunca han sido más parte de Georgia. Pero ahora en Abjasia hay problemas. Es que esa gente en su mayoría son rusos de origen. Ese es uno de los problemas que hay por ahí. Después de la desintegración de la Unión Soviética, porque por eso se llamaba habían rusos donde quiera. De República Socialista Soviética, habían muchas etnias, pero se convivía con ellas y se manejaban de igual manera antes de crear todo eso. Eso es una zona explosiva. Entonces, parte de eso igual pasaba en Ucrania, la región del Donbass y de Crimea. Esa gente son más rusos. Mi papá que en paz descanse estuvo en el Donbass. Se sienten ser más rusos casi que ucranianos. Claro. ¿Por qué los ucranianos reprimen a los habitantes ucranianos que hablan más ruso que el otro idioma? Ellos lo reprimen precisamente por eso. ¿Tú crees que Rusia se apoderó de eso? Con el temor, bueno, según va el avance, si en 2 días ocuparon 7.000 kilómetros cuadrados, entonces ya Ucrania. En los últimos 2 meses han ocupado terreno 2 veces mayor que la República Dominicana, 2 veces mayor. Mira, ¿y qué pasó? Ahí hay un problema que a la hora de sentarse... Ya estamos casi en hora. Una pregunta que te voy a hacer. Ok, te iba a comentar algo sobre Canadá al final. No, pero al final, para no cruzar. Sí, eso lo podemos hacer en 5 minutos. Sí, porque es que nos han llenado de tanta mentira. Democracia, democracia. Siempre y cuando sea el mío el que gane. Sí, exacto. Si no es el de tu afecto que gana. Lo de Rumanía, ahora estamos hablando de cuál Rumanía.
de la Rumanía de Ceausescu. Sí, sí. Aquella Rumanía que se alzó y cogieron al dictador y su esposa y los cogieron a una plaza y Sí, los sí. colgaron. Bien, pues ahora en Rumanía ganó un hombre que no es europeísta, que es más prorruso. ¿Y qué hicieron? El Supremo suspendió las elecciones. Eso es increíble. Sí. Así Di es. que por Así es. interferencia rusa. ¿Cómo que interferencia Lo mismo rusa? que los demócratas acusaban a Putin de penetrar a las elecciones a favor de Trump. Es que se inventan cosas y te la venden al mundo. Pero Y la mencionan y Elon Musk se metió la ahora venden. en el tema Venezuela, full. Y en las elecciones de los Estados Unidos, una red social declarada, ¿eh? Sí, claro. Declarada por Trump. Sí, así es. Ahora de que interferencia en Rumanía. Y eso ha puesto, miren, ese caso Rumanía, eso es peligroso. Muy peligroso, así es. Porque es una mala señal. Pero esos caucásicos ahí, toda esa Sí, áreas, esa zona, esa zona. toda esa gente, por eso es la rebeldía del presidente que ha tenido choque con von der Leyen y ha dicho que esa guerra ya de Ucrania hay que pararla. El presidente de Hungría. Entonces, obviamente, Hungría, Rumanía. sí, ellos van tomando conciencia, pero eso obedece a que ellos se han dado cuenta de que han sido engañados en todo No, y que Europa está en declive. Europa está, como sí, dicen, Europa está fea para la foto. además del declive de Europa, efectivamente, que cada día más baja. Pero hay algo también, además de eso, que se da y que muchos analistas norteamericanos están diciendo, óyeme, pero tantas cosas al mismo tiempo, ¿qué es lo que quieren dejarle a Trump? Quieren dejarle el mundo encendido que no pueda sentarse a hacer lo que él desea hacer. Sí, pero ya viene parte, Navidad. ellos van por ahí. Sí, pero se habla mucho de eso. Incluso esa amenaza que se dan y todo ese tipo de cosas, de ampliar guerra, de llevarla a otro nivel, simplemente es crear una situación difícil. Yo creo que le han dejado una papa caliente con Siria. Sí, 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 porque es que Es una papa, miren. Lo de Siria viene miren, fuerte, claro, así es. Es una papa caliente. Quiera Dios que no se arme ahí un derramamiento de sangre mayor. No, y lo mejor de lo todo, que a mí me da gracia. 13 años, los cristianos claro. celebrando, ¿qué cristianos celebrando? O sea, no se crean esas mentiras. Y más esos grupos son muy radicales. Dime, esos grupos son radicales. ¿Qué me ibas a decir de Canadá? No, que ahora Trump, del chico woke. Trump se ha destapado ahora con una declaración anesa. ¿Quién? Otro le dice a Canadá y a México que si no controlan la migración en su frontera, entonces el arancel se lo va a llevar a un 25%. No, eso es cuento, Trump. Pero se dio una situación interesante ahí. Eso es cuento, Trump. Claudia es la única que le responde. Los canadienses se quedan mansitos y se potran ante Estados Unidos. Entonces, ese fue al que Trump le dijo, mejor tú conviértete en el Estado 51. Una cosa increíble. Y Yuti lo que le dice que ellos van a resolutar una partida de millones de dólares canadienses para invertirlo en evitar el flujo migratorio por su frontera. ¿Recuerdan el programa anterior yo te decía que el problema canadiense es que no pueden mirar hacia los lados porque no tiene otro mercado? Entonces son demasiado dependientes de Estados Unidos. El caso de Claudia es diferente porque dice, bueno, nosotros estamos manejando con ustedes, pero si no me venga a chantajear con qué me va a hacer, porque yo tengo a dónde ir, y ese es el grupo BRI. Ese es el grupo BRI. Entonces, si tú vas a lesionar el intercambio comercial bilateral que tenemos,
parte de, yo te vendo lo que ustedes A necesitan. Trump no hay que hacerle mucho caso. Trump es un bocón. Sí, Trump sí, es un sí. patán. O sea, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que puede hacer. Eh, yo, yo tengo mis esperanzas incluso en que si es negociante, pues tú tienes que saber si eres negociante o político, y él ante todo es un negociante. Sí, no, claro. Si es negociante, van a tener que pactar con Venezuela. Tienen dos opciones con Venezuela. Uno es invadirla. Invadirla. Sí. Armar un lío aquí, invadir y meter las tropas y que se arme una guerra Sí, sí, terrible como esa que ellos terrible, están que no van a acostumbrados, ganar. que están acostumbrados al Que mal. no van a ganar. Pero que Y la otra es pactar con Venezuela. yo creo más que ellos seguirían por ahí, porque No Trump, importa Trump si se es va. Marco Rubio. A mí no me extrañaría Marco Rubio Sí, sí, verlo sentado frente a Maduro. Para nada. Por eso, exacto. cuando hay algunos esfuerzos en nuestros queridos países de enemistarse para caerle bien a los imperios, tienen que saber que los imperios cuidan sus intereses y dejan a sus súbditos a la buena de Dios. Efectivamente. Sí. Igual que el tema Cuba. Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. Cuba ahora mismo está pasando por una etapa muy fuerte. Sí, claro. Pero ya México, esta muchacha, esta es más fuerte que AMLO. Sí, Claudia es más radical. Y, Él se lo dijo. y dijo, yo voy a seguir ayudando a Cuba. Él se lo dijo. Él se lo dijo. Y ahora para colmo, de derecha, en Latinoamérica, nada más queda Argentina. De ultraderecha, vamos a decir, porque otro. No, Pero, ese es otro patán. Pero bueno. porque lo último que Uruguay. lo último que hizo Milei fue quitarle a los ilegales las atenciones médicas Sí. y obligar a las universidades a que doblen el precio para estudiar de los extranjeros. Pero por Dios, de cada 5 estudiantes de medicina en Argentina, 1 es extranjero. Tú estás hablando de que el 20% Es que esa es la de mentalidad. los estudiantes de medicina en Argentina son extranjeros. ¿Y cómo tú quieres cortarle el camino o lesionar a esa gran masa de jóvenes que mañana pueden servirle al sistema de salud argentino? Algo insólito. ¿Bukele es de derecha o de izquierda? Bueno, yo más ubico a Bukele de centro, en el centro. Yo más lo ubico en el centro porque es que... Bukele es el personaje algunos más... dicen de izquierda, más no es de no, izquierda, él cree en el Estado. Pero Sí, yo claro, tengo video... Claro, no, él cree en el Estado. Yo tengo obviamente. video donde él dice que él es de izquierda. No, pero una cosa es que él lo diga y una cosa pueden ser sus acciones. Y no tiene política antimigratoria porque la población de El Salvador, más de la mitad son inmigrantes. Aunque su creencia de la participación del Estado en la economía lo aleja entonces de los planteamientos neoliberales. Completamente, completamente. Hay claro, entonces, no, pero... porque para Estados Unidos todo el que se opone al neoliberalismo es de izquierda. Es de izquierda. Una cosa insólita. Es de izquierda. Es que entonces... A mí me da gracia como la gente de Milei hasta veces hasta Trump lo asumen y como la derecha lo asume como si fuera un hijo prodigio. No. Ese cree en todo lo contrario a lo que ustedes creen. Efectivamente, así es. Nos fuimos por hoy. Sabroso esto. No alcanza nunca el tiempo. No alcanza el tiempo. Pero Siria era importante que lo tocáramos. Que tocáramos también lo que está pasando con Rumanía. Es curioso. Y en Georgia el tablero está caliente. Caliente. Y Ucrania no. Ucrania ya ahí ganó Rusia. Sabíamos siempre que iba a ganar. Pero ¿para qué país irá Zelensky cuando termine? Bueno. Nos vemos la semana que viene. Este es Rumbo Geopolítico con William Guílamo
Y Fernando Buitrago, yo con un poco de catarro, como ustedes han visto, me he tomado todo el agua. Producción de Buena Radio. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que no le pase como un amigo mío que estaba buscando y no le había dado, y no le había dado la campanita. La campanita. Nos vemos pronto. Buena.